Como siempre es una bendición estar en la casa del Señor. Son grandes bendiciones las que recibimos, no solamente nosotros de una forma personal, sino que también nosotros somos de bendición para aquellos que vienen y quieren tener un momento de gozo, de esparcimiento y solaz aquí en medio del pueblo del Señor. Tengo una pregunta para ustedes, para cada uno de ustedes. ¿Cuánto ama usted su vida? ¿Cuánto ama usted su vida? Uno decía, yo amo mi vida con toda mi vida. Así decían. Pero la pregunta es, si usted tuviera que modificar sus hábitos para vivir mejor, ¿hasta qué punto llegaría para mantenerse saludable? ¿Sabía usted que nuestra vida entonces, con respecto a todo esto, si usted se da cuenta cuánto ama su vida y que si usted está dispuesto a hacer cambios para que su vida sea más saludable, eso da cuenta entonces que su vida es muy importante para usted, ¿verdad? Pero ¿sabía usted también que nuestra vida es de suma importancia para nuestro Señor Jesucristo? Nosotros somos de gran valor para el Señor por muchas razones. ¿Sabía usted que Él nos dio también pautas a seguir para vivir de una vida que no solo nos diera satisfacción, pero que también le diera honra a Él? El Señor nos ha dado esas pautas, no solamente para que las disfrutemos nosotros, pero que también por medio de esa satisfacción, de ese disfrute que tengamos, le podamos dar honra y gloria a Él. Pero vivir una vida que honra a Dios requiere más de lo que pueden hacer hábitos o cambios o modificaciones en nosotros mismos. Requiere de algo que es sabiduría, requiere de fe, requiere también de sacrificio, pero también requiere practicar algo que es muy importante y es el dominio propio, o lo que dicen en nuestros días de una forma más actualizada, de autocontrol. Tener dominio de uno mismo es lo que se requiere para vivir una vida llena de sabiduría y que honre a Dios. Pero tener dominio propio es una idea para muchos algo extraña. Dentro del mundo, lo que es secular, uno dice, bueno, si uno mismo no se controla, entonces ¿quién lo va a controlar a uno? Nos preguntamos, si uno no lo hace, entonces ¿quién lo hace? No es supuestamente uno mismo el que se tiene que controlar. Y en realidad no se han hecho esta pregunta. Hay momentos que nosotros hacemos algo que nos molesta, que nos disgusta, y después que lo hemos hecho nos quedamos preguntando, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hice eso? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué se me pasó por la mente? Y muchas veces uno entra hasta en vergüenza con uno mismo cuando hace las cosas. Pero ¿sabían ustedes que no solamente nosotros hemos pasado o pasamos de vez en cuando por estas situaciones? El apóstol Pablo también lo pasó. Mire lo que dice Romanos 7:15 con respecto a esta situación. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. Pero bueno, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? No estoy delante de ustedes para utilizarme como un modelo a seguir de dominio propio. No es así. Yo soy uno de los que siempre está luchando con el problema del dominio propio, porque nunca mantengo esa disciplina. Por lo general, yo siempre dejo todas las cosas al último momento. No solamente eso, soy excelente en esperar esas cosas. Rompo las dietas que me propongo, no mantengo esas dietas, de vez en cuando hablo sin pensar y también pues nunca termino de leer los libros que muchos amigos me han dado, ¿verdad? Los comienzo a leer, los llego a la mitad y digo, bueno, muy bien, voy a parar y más adelante voy a reanudar esa lectura del libro y de repente pasan meses y el libro está agarrando polvo ahí. Pero también no tengo ese problema.
muchas veces los proyectos que comienzo los entrego al último segundo, por no decir al último microsegundo. Y usted, me imagino que cada uno de ustedes ha pasado por estas situaciones, así como yo. Lo he hecho todo, he pasado cosas y es por eso que creo que por la razón que he experimentado todas estas situaciones, tengo algo que decir con respecto a lo que es el autocontrol, ese dominio propio. Lo interesante que esto no es solamente, el dominio propio no es una característica que brilla, que sobresale en personas que son sumamente aplicados, que son sumamente disciplinados. Es algo que se puede aprender, algo que se puede desarrollar, es algo que se puede adquirir y es algo digno de buscar, algo digno de alcanzar. Por eso esta mañana vamos a ver el valor de lo que es el dominio propio, el valor del autocontrol, el valor de poder dominarse a uno mismo. Eso es lo que vamos a ver. Fíjense bien que el control de sí mismo no es visto como algo atractivo o algo interesante. Es más, ¿cuántas veces han visto ustedes a alguien recibir un premio por ser una persona de un buen autocontrol o un buen dominio de sí mismo? Eso es raro, no se ve. Pero la Biblia tiene palabras determinantes con respecto a las personas que practican el dominio propio, pero también para aquellas personas que no lo practican. La palabra de Dios es muy clara y está llena de todas estas palabras para ellos. Y es que el dominio propio es lo que nos define nosotros, es lo que define nuestro testimonio en medio de situaciones difíciles. Nos puede dar, por así decirlo, victorias, nos puede dar protección, nos puede dar también recompensas eternas. Pero el no practicarlo, la falta de ello, nos puede dar derrotas, nos puede dar vulnerabilidad y aparte nos puede dar vergüenza. Por eso vamos a ver lo que podemos alcanzar con un dominio propio, con un autocontrol que por sobre todas las cosas honre a Dios. Es lo que vamos a ver esta mañana. Pues primero, el dominio propio es la mayor victoria en la vida del cristiano. El dominio propio es la mayor victoria porque por medio de ello podemos honrar y glorificar a Dios. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 32 con respecto al autocontrol, el dominio de uno mismo. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense bien esto, dice la palabra que es mejor el que es de mecha larga, por así decirlo, aquel que tarda en enojarse, que el que es fuerte o es del que carácter fuerte. ¿No se han fijado ustedes que nosotros tendemos a admirar a aquellas personas que tienen un carácter fuerte, un carácter dominante y dicen, wow, esta persona sí que está seguro de él mismo y sabe qué hacer? Pero en realidad muchas veces nos confundimos con eso. Dice la segunda parte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Interesante. Si uno puede dominar su propio espíritu, su propio carácter, dice que eso tiene más valor de aquel que puede dominar pueblos enteros. Ahora, tengo esta pregunta para ustedes. Cuando pensamos con respecto a lo que es el deporte, cuando pensamos en lo que es las personas que tienen éxito, digamos un deportista, ¿por qué lo recordamos? ¿Lo recordamos por sus campeonatos, por sus éxitos en sus medallas, o lo recordamos por sus episodios de violencia doméstica o abuso de drogas? Hay por ahí un deportista sudamericano que le llaman por ahí el mejor jugador de toda la historia de lo que es el fútbol. Pero también lo recuerdan o lo conocen mucha gente por su adicción a las drogas. Muchos lo ven como un ídolo, pero otros también lo ven como un ejemplo a no seguir sus actuaciones. La otra cosa es que
se admira a una persona rica por su habilidad de hacer dinero o se admira a esa persona por su estilo de vida desenfrenado y promiscuo? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que llama más la atención o qué es lo que más sobresale? Le damos también en el carácter político. Le damos el voto a un candidato por las promesas que hace o por las mentiras que él hace, por su lengua mentirosa o por simplemente porque su carácter o su conducta no es aceptable en su vida personal. Es algo interesante. Recuerdan que la semana pasada hablamos de lo que es el liderazgo y cómo estos dos candidatos presidenciales que tenemos ahora prometen muchas cosas. Pero si vemos a la luz de las Escrituras su conducta, su moral, vemos que ellos quedan muy cortos con respecto a lo que es un líder. Vemos que ellos tienen muchas cosas que sobresalen más de lo que ellos pueden hacer o pueden prometer. Es algo interesante, es algo triste, porque ahora en estos días ven cómo en medio de los medios de comunicación, de lo que es las redes sociales, están sacando a luz lo que más bien los afecta, lo que los hace caer cortos de lo que es un líder, de lo que realmente sus virtudes tienen. Una falta de dominio propio significa que sus éxitos estarán siempre eclipsados por sus fracasos, por sus defectos, por su forma errónea de conducirse. Y eso significa que la falta de dominio propio puede derribar, puede destruir más rápidamente de lo que uno puede construir. Proverbios 25-28 nos dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo recuerdo esto cuando estaba leyendo estos pasajes de Proverbios. Recuerdo esta situación que viví hace muchos años. Recuerdo que una noche salimos con mi esposa y en ese tiempo solo tenía a mis dos varones. Nos subimos a nuestro carro, fuimos a visitar a nuestros suegros. Y pues en ese tiempo el carro que teníamos, el automóvil que teníamos, no pasaba de las 55 millas por hora. O sea que más bien teníamos que empujarlo para que caminara el carro. Vamos en la autopista y en una de esas rampas de entrada se sube la autopista un carro y se nos pone atrás del carro de nosotros, va manejando atrás de nosotros. Y de repente nuestro carro no lo podía llevar más, le estaba llevando a toda la velocidad que tenía el carro. El hombre de atrás parece que se desespera y nos pone las luces altas. Lo que hago yo, me cambio de carril, él pasa, nos sobrepasa y se nos pone enfrente, pone los frenos y de repente mi reacción, le pongo las luces altas también. ¿Qué sucede? Esto desató una persecución en la autopista que terminó en lo que es enfrente del edificio de la policía de la ciudad. Ahí sí que salió toda mi sabiduría de decir, a tocar la puerta al policía para que saliera y resolviera la situación. Pero vemos que mi dominio propio quedó muy corto. Ahí lo perdí. Y es que la falta de dominio propio nos hace extremadamente vulnerables. En ese momento yo no solamente quedé expuesto a una tragedia, sino que también expuse a mi esposa y mis dos hijos. En ese momento quedé yo vulnerable, no solamente vulnerable yo, sino que mi familia. Nuestra vida está a merced de ser destruida por una mala decisión, por perder ese dominio. Y al perder el control, nosotros perdemos también las defensas de nuestra protección. Quedamos expuestos a la tentación. A eso quedamos expuestos. Por eso el dominio propio nos ayuda a protegernos con respecto a lo que son la destrucción. Es lo que hace el dominio propio. También el dominio propio o lo que es el autocontrol nos ayuda a alcanzar esas recompensas eternas que están reservadas para nosotros. El dominio propio nos ayuda a alcanzar esas recompensas eternas. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 25 con respecto de alcanzar estas recompensas.
1 Corintios 9 del 24 al 25 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Piense usted en toda la disciplina que se necesita para obtener riqueza. Piense usted en toda la disciplina que se necesita para ganar medallas, para obtener buenas calificaciones, para perder de peso, para mantener una casa limpia, para poder construir o reconstruir ese automóvil clásico que puede lucir de una forma inmaculada. Pero las satisfacciones y las recompensas que dan esto pueden ser enormes, pero si se comparan con aquellas que son tocantes a lo eterno, son de la misma forma, son eternas, son más grandes, su recompensa eterna, su legado es duradero. Eso es lo que nosotros podemos alcanzar. Piense en ese momento, hermanos. Imagínense en este momento que ustedes se presentan ante el trono del Señor y el Señor llama a su asistente y, dicho sea de paso, yo pienso que el Señor habla hondureño, porque en lo que yo me presente ante Él me va a decir: bueno, vos, Martín, a ver, vamos a ver, de acuerdo a cómo me serviste, así va a ser tu corona. Y le va a decir un ángel: vení, angelito, tráeme la corona que tengo para Martín. Eso es lo que va a decir el Señor. Claro, si usted es mexicano, el Señor le va a hablar en mexicano. Si usted es cubano, ¿verdad, hermana? Le va a hablar en cubano. Pero si vemos las recompensas que el Señor tiene para nosotros, son enormes, son eternas. Eso es lo que el Señor nos va a tener. Solo imaginarse que uno va a estar en la presencia del Dios del universo, eso nos puede dar esa satisfacción, nos puede dar esa motivación a perseguir, a encontrar ese balance en nosotros, a tener un dominio de nosotros mismos. Necesitamos dominio propio para esas recompensas eternas. Pero yo sé, muchas veces nos preguntamos, bueno, exactamente qué es el autocontrol, qué es el dominio propio. Y esto es lo que significa un autocontrol o un dominio propio: controlar los propios impulsos y reacciones. Y comúnmente se refiere a lo que pensamos cuando somos tentados a hacer algo o no hacer algo, y por ende nosotros nos obligamos a actuar correctamente. Es cuando nosotros estamos tentados o cuando nosotros estamos pensando en hacer algo o no hacerlo. Pero cuando nosotros conocemos lo que es correcto, nos obligamos a actuar de una forma correcta. Vamos a ver un ejemplo de lo que pudo ser y lo que no pudo ser con respecto al dominio propio. Segunda Samuel capítulo 11, versículos del 2 al 4. Segunda Samuel 11, 2 al 4. Dice así la palabra del Señor: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Fíjense bien, al caer la tarde, David se levantó de su lecho. O sea que el muchacho estaba durmiendo todo el día. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Había varios puntos en esta historia donde David debía y podía haber parado, pero su dominio propio se derrumbó y comenzó a hacer el mayor error de su vida. Y esto es una práctica esencial que necesitamos nosotros tenerla, hermanos, con respecto al ejemplo de David. Y así como este ejemplo de David, hay muchos ejemplos de diferentes índoles donde uno puede ver lo que pudimos haber hecho o no hecho. Pero ese no es el punto. Debemos tener cuidado de que este no es el punto principal con respecto a lo que es el autocontrol. El problema con el dominio propio es que no depende de uno mismo.
Ese es el punto. Muchas veces pensamos que nosotros, cuando hablamos acerca del autocontrol, se refiere solamente a nosotros, pero no solamente tiene que ver con nosotros. Y es que cuando pensamos nosotros que ese dominio se refiere solamente de una forma personal para nosotros, es donde comienzan todos los problemas. Y esta es la situación. Ni usted ni yo tenemos dominio propio para vivir una vida que honre a Dios. Ni usted ni yo, nadie. No lo tuvo Pablo, no lo tuvo David y mucho menos lo tuvo Pedro. Es más, Pedro era lo contrario de tener dominio propio. Pedro era el impulsivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos practicar ese autocontrol? ¿Cómo lo podemos practicar? Bueno, lo voy a poner de una forma que es un poco sencilla, un poco simple. Podemos practicarlo cuando tenemos madurez, cuando podemos desarrollar una mejor perspectiva con respecto a lo que es la voluntad del Señor. Cuando usted obtiene madurez, usted puede darse cuenta que ese dominio es más efectivo. Quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro con respecto a esto. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, con respecto a lo que es este dominio propio. Dice así, Segunda Pedro 1, del 5 al 8, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y aquí viene lo interesante sobre este pasaje, el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, no solamente están, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas tienen que abundar en nosotros, no solamente tienen que estar en nosotros, sino tienen que abundar. Ahora vamos a ver el ejemplo cuando estas características abundan en el cristiano. Génesis 39, versículos del 7 al 10. Génesis 39, versículos del 7 al 10. Veamos lo que dice la palabra del Señor, este ejemplo. Lo contrario de lo que sucedió con el rey David. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Vemos aquí que José, siendo un hombre joven, rechazó repetidamente los avances de una mujer determinada y poderosa. Él ni siquiera la escuchaba, es más, él no le ponía atención. Es como que él estuviera paseándose por la casa haciendo sus quehaceres y no había nadie. Es más, solamente la idea de acceder a las pretensiones era algo aborrecible para José. Y eso es lo interesante. Parece increíble, pero vemos que él no está luchando con esta situación. Él no está luchando. Y podemos ver que él no está luchando porque él está practicando una madurez. Él no está practicando dominio propio. Él está practicando la madurez. A medida que crecemos en la vida, aprendemos nosotros a tomar mejor decisiones espirituales y por razón de la madurez que el Señor nos da. Necesitamos nosotros crecer en nuestra fe, hermanos. De esa forma podemos estar más fuertes, crecer en la palabra, crecer en el caminar con Cristo. Es de la única forma que nosotros podemos alcanzar esta madurez. Usted necesita crecer en su fe, en la palabra del Señor, necesita crecer en ese caminar y usted verá al crecer en estos aspectos que ya no es necesario luchar con el dominio propio.
¿Por qué? Porque usted se está enfocando en las mejores cosas de la vida. Cuando uno se enfoca en lo que es la voluntad del Señor, uno ya no se enfoca en los problemas, no se enfoca en los retos que uno tiene. Por eso este proceso de maduración se obtiene transformando nuestra mente a una mente espiritual para de esa forma tener un control espiritual. Y es que el objetivo final de nuestra mente y acciones no es también la madurez. Miren que esto solamente es un paso. El objetivo final es una transformación total donde nuestra mente y nuestras acciones son controladas por el Espíritu Santo. Se fijan que comenzamos con respecto a lo que es el dominio propio y cómo uno puede alcanzar ese dominio propio a través de la madurez, pero también que esto se alcanza a través de la transformación de nuestra mente a una mente espiritual para un control espiritual, pero sobre todas las cosas, esto nos lleva a que dejemos que nuestras acciones sean controladas por el Espíritu Santo. Romanos 8:5 nos dice con respecto a esto, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que simplemente hacen lo que quiere su carne, son gente carnal. Aquellos que hacen lo que su cuerpo les pide, tienen una mente carnal. Me he fijado que siempre tienen esa frasecita ahí, especialmente en las redes sociales, ponen un video donde hay una persona bailando desenfrenadamente y que dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No han escuchado, no han visto eso, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. O sea que son personas que se dejan llevar por lo que su carne les pide. También dice Gálatas 5, capítulo 5 del 16 al 17, dice esto, Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Así que ahora sí tenemos un cuadro más completo de lo que es el dominio propio. Necesitamos, hermanos, caminar en el Espíritu. Necesitamos tomar ese camino. Necesitamos nosotros alimentar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Hermanos, necesitamos abrir nuestra Biblia. Necesitamos estudiarla, escudriñarla, meditarla. Necesitamos sumergirnos en ella, empaparnos de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de discipulados, a través de estudios bíblicos, hermanos. Necesitamos poner nuestra mente en cosas espirituales. Y a veces es algo difícil. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a necesitar fuerzas. Y no lo podemos hacer solo. No lo podemos hacer solo. Pero usted, al buscar estas cosas, estos ingredientes, usted estará madurando, usted estará creciendo, usted, su mente, su corazón, su alma, su espíritu estarán siendo transformados. Y de esa forma van a estar sometiéndose a la voluntad del Señor. Necesitamos optar por andar en el Espíritu y verá cómo usted, cómo el Espíritu del Señor le da victoria sobre la carne. Y este es el punto. Es muy crucial el dominio propio, porque ese es el que nos aleja, nos da la victoria sobre toda la carnalidad, sobre todos nuestros conflictos, no solamente espirituales, sino que carnales. Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto es lo precioso. Contra tales cosas no hay ley. Recuerde que los frutos no pueden ser forzados. No se pueden imitar. Los frutos cuando son forzados, cuando son imitados, no duran por mucho tiempo. Los frutos se dan cuando la rama
está pegada a lo que es el tronco, cuando esa rama está sujetada directamente al árbol. Es de la única forma que esa rama puede dar frutos. No nos podemos sujetar a apariencias, no nos podemos sujetar a cosas, a tal vez, vamos a decirlo de una forma, a técnicas, a tácticas que el ser humano que está separado de Dios nos puede dar, porque esas son limitadas. Necesitamos sujetarnos a Dios, necesitamos beber de su Espíritu Santo para que Él pueda tener el dominio, para que Él nos domine de una forma que le demos honra y gloria al Señor. Nosotros debemos de buscar esto. El vivir una vida de acuerdo a nuestros deseos y nuestra mente nos mantendrá estancados, hermanos, y sin frutos. Nos vamos a mantener en un solo lugar, y eso es algo que el Señor, honestamente, reprueba grandemente. El Señor reprueba esto. Necesitamos someternos a ese dominio de nuestro Señor, y así vamos a poder experimentar no solamente victoria, no solamente protección, sino que vamos a experimentar una recompensa eterna. Recuerde, nosotros somos el reflejo de nuestro Señor en este mundo. Nosotros no solamente necesitamos experimentar de su amor, de su fidelidad, de su gracia. Nosotros hemos sido llamados para ser sal de esta tierra. Nosotros somos la sal de esta tierra. Pero si nosotros no podemos experimentar lo que son las características del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, no podemos llevar a cabo ese ministerio que el Señor nos ha dado. Necesitamos buscar esto, hermanos. Necesitamos tener estos ingredientes. Vean este menú para nosotros recordar de una forma completa, permanente, a diario, a cada momento. Necesitamos pedirle constantemente al Señor que renueve nuestra mente en cada una de estas áreas. Necesitamos compartir también, necesitamos apoyarnos en nosotros, nuestros hermanos, con nuestros problemas, con nuestras situaciones. Necesitamos de esa forma construir una mejor protección. Necesitamos el apoyo de cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos procurar, buscar el control, pero no de nosotros mismos, sino que el control que el Espíritu Santo puede ejercer en nosotros. Inclinemos nuestros rostros.